Bueno, aquí estamos de nuevo ya con nuestro invitado de la noche, el licenciado Stalin Pérez. Francisco, tenemos una joya del un gran profesional, Stalin Pérez. Es un profesional graduado de estudios de licenciatura de contabilidad como carrera básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Guasdiano también? Guasdiano también. Y además realizó estudios de maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Quebec de Montreal, Canadá. Un profesional de grandes, digamos, virtudes académicas, profesionales, y hoy nos prestigian en nuestro programa con su presencia aquí. Buenas noches, Stalin Pérez. Buenas noches, Francisco, gracias por la oportunidad, Cristian. Buenas noches, Stalin. Un placer y por aquí estamos. Stalin, hay un tema bastante interesante que me gustaría iniciar con hablando sobre la reforma fiscal o comprobantes electrónicos, que se ha hablado mucho en el país. Cuéntanos sobre esto y cuál ha sido tu experiencia y qué le puedes decir a los usuarios de este tipo de comprobantes. Fíjate, los comprobantes electrónicos es un proyecto que tiene la Dirección General de Impuestos Internos y propicio a ser lanzado en 2023. Es un proyecto interesante porque ya hay proveedores autorizados a brindar este servicio. Perdón, o sea que ya hay algunas empresas que lo están utilizando. No lo están utilizando todavía, sino que ya hay proveedores autorizados, empresas de tecnología que van a brindar el servicio en conexión directa con la Dirección General de Impuestos Internos. Pero correcto. ¿Qué sucede? Ya se están haciendo simulaciones, pruebas en algunas empresas. ¿Qué va a provocar esto? Esto va a provocar incremento en los recaudos, evidentemente, y también reducción de la brecha digital que tenemos en la República Dominicana y elevar un poquito la presión tributaria en temas de recaudación. Porque es necesaria y así también no nos enfocamos tanto en la reforma fiscal. Yo entendería que mejorar el recaudo y cerrar la brecha digital que tenemos y también la brecha de recaudo que actualmente el nivel de evasión oscila entre un 35 o 40%. Si reduzco eso, tengo menos elementos para castigar los que menos tienen una eventual futura reforma fiscal. Eso entendería yo. Así es. Bueno, Stalin, en México ya se ha avanzado bastante con la factura electrónica, igual en Uruguay creo que y en Argentina. Son los países de la región y Ecuador también, que han avanzado en la factura electrónica. En cuanto a República Dominicana, ¿cómo tú crees que eso impactaría en el mediano y largo plazo, partiendo ya de la experiencia que se ha tenido en otros países? En el mediano plazo yo entendería va a ser muy fructífero, pero la DGI tiene que prepararse en temas de servidores, de cómo la información le va a llegar a ellos, del proveedor de los comprobantes, de la seguridad, si va a estar en nubes o va a estar en servidores físicos, eso todavía no se ha clarificado. Pero la información tiene que ser primero segura, porque es un tema de seguridad nacional, para evitar que haya un colapso de la información y que la DGI no tenga control fiscal posterior en algunos contribuyentes. Yo creo que hemos avanzado mucho y entendería que para 2023 ya estamos dando los primeros pasos. Ahora precisamente con el escasez, el problema que ha surgido con los profesionales liberales, entre ellos los médicos, yo creo que la factura electrónica pudiera ser muy útil porque eso va a reducir los niveles de evasión, porque la DGI tiene gran preocupación, sobre todo que hay una gran evasión entre los profesionales, dígase, y lo sabemos, porque uno hace... Eso no le va a gustar a ellos. Bueno, pero entonces hay que avanzar, y yo creo que la tecnología es un punto de apoyo. Es correcto, es así, hay elementos que todavía van a persistir en la economía informal nacional, eso lo sabemos, pero la reducción de la evasión va a ser bien cuantiosa, así yo lo veo. Stalin, ¿qué impacto va a crear esto en las pequeñas y micros empresas? Sabemos que el país tiene algunas empresas que tienen dos socios, ¿verdad? Dos personas, tres. A veces dice, voy a crear una empresa para vender, por ejemplo, hojas timbradas o hojas. ¿Qué va a pasar con este tipo de empresas? Bueno, yo entiendo que no tienen la tecnología adecuada para emitir su comprobante o facturas electrónicas. Yo entendería que eso va a ser gradual. Primero vamos a comenzar con los grandes contribuyentes como país. No debe ser a la totalidad. Hay empresas pequeñas y medianas que no tienen los recursos ni siquiera para tener un computador, tener un asesor financiero. Van a requerir de cierto apoyo porque al final yo necesito también el comercio. No puedo tratar de que o te organiza o cierra. Eso es un problema para la economía. Entonces yo entiendo que eso va a ser gradual, por etapas. Y en el futuro va a ser un tema ya regular, como pasó con los comprobantes fiscales en el 2007 cuando vinieron. Que era un tema de choque cultural, pero hoy en día
es una naturalidad y algo que lo vemos recurrente. Stalin, otro tema que está sobre el tapete en República Dominicana es el que se refiere al fideicomiso de Punta Catalina. Hemos visto que el presidente en estas ocasiones ha sido abogado hasta fuera del país con estos temas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de fideicomiso de Punta Catalina? Mira, yo lamento mucho por qué politizaron el tema, lo lamento, porque yo estoy de acuerdo 100% con el fideicomiso. El fideicomiso es una figura jurídica que le da personalidad jurídica a esa planta. Si vamos ahora mismo, Punta Catalina no tiene personalidad jurídica y lo que se quería era un fideicomiso de administración que tiene vida útil indefinida para el fideicomiso y le permite una mejor administración. También iba a sacar a Punta Catalina del presupuesto nacional, se iba a manejar como autónoma, de forma independiente y con la administración de sus recursos. Lamenté que la población reproduce lo que escucha sin análisis técnico alguno y eso es doloroso para nuestra economía. Yo quisiera que los temas serios de verdad, nosotros como ciudadanos, aprendamos a no politizarlo porque esto es un tema serio. El fideicomiso de Punta Catalina le va a dar personalidad jurídica, vida útil indefinida, no tiene que ver con comprar o vender la planta, eso no es cierto. Vender la planta representa un contrato posterior al fideicomiso de compra o venta y eso no puede ser secreto porque no estamos hablando de comprar o vender un celular. Es un patrimonio nacional y de mucho dinero, no estamos hablando de... es algo serio. Y de bastante provecho para el país. De bastante provecho. Porque ahora mismo Punta Catalina está produciendo mucha energía. ¿Qué se cuestionaba también en ese fideicomiso que se quería hacer? Que no hay una ley para los fideicomisos públicos, pero existe una ley 189-2011 para fideicomiso sobre administración y ese mismo marco jurídico puede ser utilizado para un fideicomiso público. ¿Por qué no? Porque lo mismo pasa para la ley de sociedades, que no tengo una ley de sociedades pública, pero dentro de la ley yo puedo tener una sociedad anónima pública o una privada. Lo mismo pasa con esta ley del fideicomiso. Y yo entendí que haber retrocedido o parar esa figura que se quería ha sido un retroceso total. Ha sido muy cuestionado en el fideicomiso el tema del comité técnico, de que son personas privadas, no hay políticos, pero yo diría que lo político y lo privado no deben interferir en esto. Lo que tiene que interferir es que sean personas competentes, con el expertise que yo necesito y que de verdad tomen la mejor decisión para el beneficio nacional. Y los que estaban ahí pudiera cuestionarse uno o dos porque entran en conflicto de intereses porque están en el sector, lo sabemos, sí. Pero el nivel técnico lo tienen y era lo que se requería. Y una pregunta, realmente hemos escuchado a nivel internacional, en el caso de México, que ha eliminado unos 109 fideicomisos públicos y ellos alegaron una serie de situaciones, entre ellos el manejo de su finanza pública, digamos, cuestiones de presupuestarias, de que no podían disponer de esos recursos porque estaban flotantes, en fin. ¿Tú crees que eso ha sido parte, verdad, de las críticas que pudieran generarse en los fideicomisos en República Dominicana? Claro, el tema de México ha sido por el tema de los subsidios, las subvenciones que tenían esos fideicomisos, que aquí no va a ocurrir. Si tú te das cuenta, esta planta, en vez de requerir fondos, le da fondos al Estado, al presupuesto. Es una planta que tiene un excedente en su administración. Al día de hoy carece de un administrador porque hace 3 meses fue cancelado y penosamente, por no tener esta figura jurídica, no tenemos hoy en día un administrador. Punta Catalina está manga por hombro, sí. Penosamente para nuestro país. Y lamento que la oposición aproveche un tema tan serio para politizarlo, lo cual yo estoy en desacuerdo. Es como con los combustibles. Ahí iba. Tú hablaste de politizar los temas neurálgicos del país. Correcto. ¿Verdad? Uno de los temas neurálgicos, porque nosotros no producimos petróleo, es los combustibles. Y cuando los combustibles aumentan, por ende aumenta la canasta familiar. ¿Qué te parece a ti esto de que el presidente va a someter el próximo 27 de febrero ante la Asamblea Nacional una propuesta de modificación a la ley de hidrocarburos en República Dominicana? Fíjate, la ley de hidrocarburos en la República Dominicana, que es la 112-2000, yo no la cuestiono tanto, requiere ciertas adecuaciones y lo sabemos, pero no es la ley como tal que castiga el incremento que estamos subiendo en su totalidad. O sea que tú dices que si no se reforma, no es un asunto de ley. No es un asunto de reformar esa ley. Es un asunto más de transparencia y de conciencia hacia la gente. Yo entiendo que ¿qué ha ocurrido en el Ministerio de Industria y Comercio? No en este gobierno, en todos los gobiernos, en la historia. No ha habido transparencia de la fórmula de cómo se determinan los precios.
Si tú te vas a industria y comercio, tiene 3 rubros, 3 componentes clave, porque regulariza la comercialización y la distribución de los combustibles, en primer lugar. En segundo lugar, da la permisología o los permisos, pero en tercer lugar tengo el rubro de análisis y precio, de determinación de los combustibles. Si fuese yo, Stalin Pérez, que tuviese en industria y comercio, yo creo un portal público, digital, y digo cómo proviene el precio de los combustibles. Porque, por ejemplo, yo mismo tengo dudas, pero no tengo dudas de los impuestos, porque mírame, al día de hoy la gasolina premium te cuesta 288 pesos. Al día de hoy, esos 288 pesos, ¿cómo se componen? Se componen de la siguiente manera, y les quiero explicar a la población. 151 pesos es el precio de paridad o el costo de importación. Ese referente requiere transparencia, es lo que se pide. Ahora, hay 74 pesos que viene con la ley 112-2002, que es una ley, que es el primer impuesto único que se pone, y lo pone el gobierno de Hipólito Mejía. Pero entonces viene la ley 495-06 en el gobierno de Leonel Fernández y pone un precio adicional ad valorem de un 16% a los combustibles. Pero posteriormente viene Danilo Medina con la 253-2012 y le pone 2 pesos. Pero también hay un costo de gestión y de intermediación para que el combustible llegue hacia el consumidor. Hay un margen de distribución al detallista, hay un margen de distribución al mayorista, hay un margen por el costo de transporte, y todo eso está claro. De los 190 tengo 140 pesos claros. Entonces clarifiquemos a la población a que entienda de dónde vienen los 151 pesos por galón. Yo te diría, el costo del barril del combustible al día de hoy, aproximadamente $80, el tipo Brent, sí, es el que compramos. $80 por la tasa, el tipo de cambio al día de hoy, dividido entre 55, que es la cantidad de galones que contiene un barril, me daría aproximadamente 80 pesos. Ese es el costo simplemente de compra. Pero hay otros costos que interfieren en ese costo de importación, como son los fletes, los seguros, el costo de gestión, las asesorías, la desaduanización, el costo bancario. ¿Y por qué yo no transparentarlo en una planilla donde la población no va a tener cuestionamiento alguno? Yo creo que ha faltado, más que todo, gestión y clarificación, transparencia. Eso no existe. Pero no en este gobierno. Todos los gobiernos han venido haciendo algo, pero no generan transparencia. Sí, precisamente, Stalin, una de las cuestiones que tú muy bien señalas es la falta de transparencia. Por ejemplo, uno de los componentes de ese precio de paridad de importación son los gastos administrativos de ley. La población necesita saber qué es lo que significa el gasto administrativo de ley y qué es lo que en términos digamos, de ponderación, el precio de paridad tiene ese rubro. Lo otro es otros costos. Sí, o sea, pero yo escuché que Stalin mencionó ahí 16 pesos en una, después 2 pesos en otra. Claro, entonces eso tiene que transparentarse y esa es una función bastante fácil. Eso solamente hay que tener voluntad política para tú educar a la gente y decirle, miren señores, de estos componentes, estos tantos nosotros no los controlamos como los fletes. Eso está determinado internacionalmente, no podemos hacer nada. Si hay un aumento, eso lo vamos a asumir en el precio. Pero si tenemos estos, que como los gastos administrativos de ley, los gastos de terminal, que ahí tienen que ver la gente de los puertos, la permisología, como tú mencionas. Lo que sucede, Francisco, interrumpiéndote ahí, sí, es que todavía nosotros como ciudadanos nos faltan aristas, nos faltan elementos para poder saber si la determinación en el precio único por galón está siendo razonable o no. Tengo otro tema también del subsidio de los combustibles que yo doy a la zona franca, a los aeropuertos, sí, que le doy a los choferes. Sí, eso representa el 10% del total de los recaudados por los impuestos de los combustibles. Por ejemplo, hasta el 2021, ese subsidio representó 15.500 millones de pesos. Oye, yo pudiera desmontarlo en la totalidad y generar un ahorro directamente al consumidor, pero tengo que tener los elementos de transparencia para yo poder cuestionar si son razonables o no los precios que determinamos. Pero quiero que la población entienda, no producimos petróleo y los precios del petróleo son varios elementos. En primer elemento, los impuestos representan el 50% del costo del combustible. El tipo de cambio, si la tasa sube, el combustible debe subir. El precio internacional del petróleo, los fletes que están carísimos. Sí. Todos esos elementos, pero el Ministerio de Industria y Comercio, en toda su historia, sin excepción de ningún gobierno, no ha podido lidiar lamentablemente y penosamente con el tema. No hay transparencia. Muy bien. Bueno, Stalin, ya no están haciendo señas.
Yo quiero comprometerte aquí públicamente que vuelva cuando tú lo entiendas. Estas puertas están abiertas de este programa para ti porque ha dado cátedra de que te gusta educar y esto es un programa educativo para todo el pueblo. Sí, de verdad que sí. Nos quedaron varios temas. Me gustaría hablar contigo sobre qué comportamiento tuvo la economía en el año 2021. También hablar de los precios de la canasta básica familiar a través de los quintiles, que el quinto quintil, se ha hablado de eso, ¿verdad? Los salarios en República Dominicana y la AFP. Así que quiero comprometerte para que los amigos televidentes pues te esperen pronto por acá. Pues muchas gracias y a la orden. Gracias a ti, Natalia. Fran, llegamos al final. Ya los muchachos están haciendo más señas que la men que le hizo seña a la muchacha ahí, que dijo que estaba buena. Está bueno, pero bueno, son de las cosas que pasan aquí. Bueno, yo quiero agradecer también a Ricky, que es uno de los colaboradores de este equipo que nos visitó hoy, tanto de Stalin como de Richard Santiago, de la APP. Así es que nada, señores, hemos llegado al final. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta mañana. Feliz resto de la noche.